Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Les invito entonces, 1 de Juan capítulo 2, versículos 28 a 29 y versículos 1 al 3 del capítulo 3. Permítanme leerles este pasaje. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta mañana vamos a continuar estudiando la esperanza de la venida de Cristo, cómo nos purifica esa esperanza de su venida. La semana pasada, amigos y hermanos, analizamos la palabra esperanza. Ustedes recordarán, estuvimos viendo la palabra de esperanza del versículo 3, y aquí está, estuvimos analizando esta palabra que ven ustedes aquí, estuvimos analizándola. Y concluimos que esta porción que acabamos de leer, de Primera de Juan, trata sobre un tema especial. ¿Y cuál es? Nuestra esperanza está en la aparición o manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está basada nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en la manifestación de Cristo nuestro Señor. El punto es este: todos los hijos de Dios, todos a los que Dios ha llamado, tenemos la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hijos amados de Dios tenemos esta esperanza, y dijimos que aun cuando ya somos salvos, ¿recuerdan ustedes? Aun cuando ya nuestras almas son redimidas y hemos sido hechos nuevas criaturas en el Señor, nuestro hombre interior es un hombre nuevo, porque el Espíritu de Dios nos ha regenerado con todo su poder. Aún así, teniendo esta salvación, aún así seguimos teniendo la misma carne humana, que nos queda todavía adherida aquí a nuestro cuerpo y que, por cierto, no ha sido redimida aún. Y estamos esperando, decíamos con gozo, estamos esperando ansiosamente hasta que nuestra esperanza se haga realidad en la redención de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan? Esto es lo que estuvimos viendo. Esto es, estamos esperando recibir el nuevo cuerpo que Dios ha hecho para nosotros, para que se junte con el alma ya redimida, y cuando esto sea, nosotros seremos entonces semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza entonces en la vida, tenemos la esperanza de que un día nos vamos a dirigir hacia la vida eterna. Entonces, hermanos, observen esto: debido a que tenemos esta esperanza, debemos, dice el texto, que debemos purificarnos. Tenemos esta esperanza, entonces debemos purificarnos. ¿Cómo? A sí mismos, así como Él, que en Cristo es puro. Debemos purificarnos entonces debido a que tenemos esta esperanza. Entonces, esta mañana vamos a estudiar qué significa esto de purificarnos a sí mismos. Muy importante, hermanos, considero estas dos palabras entenderlas por el tipo de vida y conducta que muchas veces llevan los creyentes y obviamente los que no conocen al Señor. Muy importante entender esto esta mañana. La purificación del creyente. Este sería nuestro segundo punto, la purificación del creyente. Dice nuestro texto, versículo 3, y es donde estamos pasando ahí: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, ¿qué significa esta palabra purifica? Permítanme comenzar primero diciéndoles que todo verdadero creyente, todo aquel que ha recibido a Cristo de verdad, tiene, hermanos, al Espíritu Santo en su vida. Todo aquel verdadero creyente tiene al Espíritu Santo en su vida, está habitando en él.
y Él mismo está en nosotros, este Espíritu está en nosotros, y este Espíritu es quien nos concede a nuestros corazones, es quien nos deja ver en nuestros corazones esta actitud de esperanza. Cuando hay esperanza es porque, y tú sientes esta esperanza y sabes esta esperanza y conoces esta esperanza, es porque el Espíritu Santo está en ti ayudándote a ver esto. Nosotros como pueblo de Dios, hermanos, ustedes saben, no podemos tener esperanza únicamente en esta tierra. No ponemos nuestra esperanza en esta tierra. Nosotros como pueblo de Dios tenemos esperanza, no en esta tierra, sino esperanza en un mundo venidero. Algún día va a venir todo esto que Dios nos ha prometido. Tenemos esperanza en lo que las Escrituras nos ha prometido desde siempre y nos promete, y esto es una esperanza viva para cada uno de nosotros como creyentes. Es una esperanza que se nos da en la vida real. Entonces, esta esperanza garantiza y nos asegura a todos nosotros, y es fiel porque Jesús conquistó, ¿recuerdan ustedes? Conquistó la muerte, y no solo conquistó la muerte para su resurrección, sino que conquistó esa muerte para nuestra propia resurrección, hermanos. Ahí está toda nuestra esperanza, ¿se dan cuenta? Pero ¿saben una cosa? Hay algo interesante, hermanos. Satanás, el mundo y nuestra carne quieren oponerse a esta esperanza. Satanás es muy cruel, hermanos. Lo hemos visto tantas veces. Satanás quiere, a base de golpes, a base de destrucción, quiere crear dudas que aplasten nuestra mente, quiere crear dudas que no entiendan sobre esta esperanza, o aun cuando tú la hayas escuchado, quiere crear tal duda en ti para que te puedas perder y no esperes nada en un futuro. Quiere hacernos dudar, este es el punto, hermanos. ¿Y de qué quiere hacernos dudar? De la esperanza que tenemos, y cuando nos hace dudar, empieza a implantar mucho temor en nosotros, o en aquellos que son débiles, o en aquellos que no tienen a Cristo. Y esto es lo que está pasando hoy en día. No sé si se dan cuenta, hermanos. Hoy pareciera que todo está, o pareciera que no hay mucha esperanza, hermanos. La verdad es que debemos seguir firmes en la Escritura, debemos seguir estudiando la Escritura, debemos seguir pasos adelante sin tener temor de lo que vaya a suceder. Y no es porque no exista nada o no esté pasando nada, pero nuestra esperanza, hermanos, está en la vida venidera. Y aunque vengan las aflicciones, aunque vengan las pruebas, yo sé que el Señor un día retornará por mí, y esto no me lo va a quitar Satanás de mi mente, hermanos. No me va a aplastar teniendo temores adicionales. Mi tarea es confiar en el Señor. Mi disposición hacia Él debe de ser amplia. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere hacernos dudar, provocando temor en nuestras vidas. Pero cuando esa esperanza, piensen así, cuando esa esperanza realmente, hermanos, forma una convicción real en nuestra vida, cuando realmente tú como creyente, un creyente verdadero, es una convicción real en ti, en tu vida, la misma esperanza que tú sabes que existe nos va a ayudar para retener esos ataques de Satanás cuando quiere traernos o enviarnos o golpearnos con dudas, hermanos. Esto es, ¿hay algo difícil ahora? Sí, pero tengo esperanza. Esa esperanza me da convicción. Es como nuestro escudo, es lo que dice Efesios, hermanos 6. Ahí está toda nuestra armadura para cubrirnos, ¿no es cierto?, de los ataques del maligno. Nuestra esperanza es la fuente del gozo que tenemos, hermanos. Cuando hay esperanza, tú tienes gozo. Cuando hay esperanza, no hay tristeza. Cuando hay esperanza, sabes que las cosas se van a cumplir. Esto debería de ser para todos nosotros, tener la convicción de hombres de fe, hombres que realmente somos hijos de Dios, tener la esperanza en Él. Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, observen, precioso pasaje, bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová, y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Porque será, tomado para el Salmo 1, porque será plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, no verá cuando vienen las pruebas difíciles, las va a soportar, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Qué precioso es esto, hermanos. Tener la confianza
en que estamos en el Señor. Bienaventurados, dichosos aquellos tipos de hombres de los cuales Jeremías está mencionando aquí. Cuando tienes tu confianza en el Señor, cuando tienes tu confianza en Él, cuando tienes tu confianza en la esperanza que nos da el Señor, tu esperanza te va a llevar entonces a tener un gozo. Y no se queda un gozo chato, hermanos. Esa esperanza te va a llevar a tener un gozo muy alto. Esa esperanza va a ser una esperanza pura, va a ser una esperanza magnífica, porque sabes de dónde proviene esa esperanza. Proviene de nuestro Dios. ¿Y nuestro Dios quién es, hermanos? No es más que la roca fuerte, hermanos. Él es nuestra esperanza, porque sabes que proviene de Dios, sabes que proviene de un Dios que nunca cambia sus palabras, que todo lo que ha prometido se va a cumplir. Es un Dios inmutable, y porque sabes que Dios es soberano y porque sabes que Dios gobierna en todo, nadie puede entonces poner piedra de tropiezo a sus propósitos para nosotros, y no solo para nosotros, sino para esta vida y la vida venidera. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir, hermanos. Así que no hay manera de perder nuestra esperanza, a menos que el Señor no esté en tu vida, a menos que el Espíritu Santo no esté en su vida. Entonces, ¿sabes? De esta esperanza se nos menciona en la palabra de Dios también. Esta esperanza está también en la Escritura. Tito capítulo 1, versículo 2, observen, dice: en la esperanza de la vida eterna, hablando Pablo ahí a Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿qué hizo? Esta esperanza de la vida eterna, Dios no miente, prometió ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. ¿Te das cuenta? Dios prometió la esperanza de la vida eterna. Aquí está, según Tito, Dios promete esta esperanza. ¿A quiénes? A todos sus hijos. ¿Desde cuándo la prometió? Antes del principio de los tiempos. ¿Te das cuenta? Y dice que Dios no miente. Es obvio, hermanos, Dios no miente lo que prometió. El punto es este: antes que todo lo que hubiera sido creado, antes de que los seres humanos hubieran sido creados, empezando desde Adán y Eva, empezando después toda su creación universal, después el hombre y la mujer, todo, hermanos, todo lo que haya sido creado, antes de que fuera creado todo el universo, Dios ya había hecho algo muy especial, hermanos, según este texto. Dios había escrito tu nombre, mi nombre, el nombre de todas aquellas personas, si es que hemos recibido a Cristo. Todas aquellas personas, Dios las escribió sus nombres para que recibieran la esperanza de la vida eterna. ¿Te das cuenta? No es algo que está ocurriéndosele hoy. Esto viene desde antes, la cual que Dios miente prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, Dios no puede mentir. Tenemos entonces esta esperanza. Cada uno de nosotros tiene esta esperanza. ¿Qué es lo que te puede preocupar? Toda la majestad de nuestra esperanza se va a ver cumplida entonces, según hemos estado estudiando, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, cuando Él venga. Solo hasta cuando Él venga, solo cuando Él regrese, es cuando realmente se va a cumplir, como veíamos el domingo pasado, toda la plenitud de nuestra esperanza. Porque piénsalo de esta manera: si muriéramos hoy, si tú murieras hoy, nuestro espíritu iría al cielo, pero nuestro cuerpo, ¿en dónde queda, hermanos? En la tumba. Tú sabes esto, ¿verdad? Sabes que el espíritu va con el Señor y el cuerpo queda ahí bajo tierra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice que será hasta que Cristo regrese cuando los muertos en Cristo se van a levantar. Así que no es hasta que cuando nuestro Señor Jesucristo viene que tenemos esa plena comprensión de esa esperanza que se nos está garantizando a todos los que somos sus hijos. Pero es aquí entonces a donde quiero llegar, hermanos. Este es el punto a donde quiero llegar. Esta esperanza tiene inmensas implicaciones, hermanos. Cuando esa esperanza está en ti, hay implicaciones en tu conducta. Hay implicaciones muy fuertes en tu moral. Hay implicaciones éticas. Esta esperanza tiene tremendas implicaciones de comportamiento, tiene tremendas implicaciones de procederes, de tu conducta, de cómo eres. Esto es lo que queremos analizar, hermanos, porque observen lo que dice el versículo 3. Observen,
Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿quién es todo aquel? Todo aquel que ha recibido a Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica. ¿Cómo? A sí mismo. No es que tenemos la capacidad de purificarnos y ser Dios y cambiar, no. Tenemos la salvación, pero somos capaces de comportarnos de manera diferente, haciendo a un lado el pecado. Este es el punto. Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Observen, finalmente, es una esperanza que afecta tu conducta. Es una esperanza que afecta mi conducta. Es una esperanza que purifica. Esto es, que va depurando tu vida espiritual. ¿Te das cuenta de esto? Todo aquel que tiene esta esperanza, en pocas palabras, hermanos, tiene que mostrar cambios reales. Y esto es muy lamentable, hermanos, porque no lo ves en muchas personas muchas veces. Esta esperanza purifica y depura tu vida, porque las implicaciones de nuestra esperanza, ¿saben qué hace? Lo que implica tener nuestra esperanza, da evidencia o verifica que verdaderamente somos hijos de Dios. La esperanza muestra que somos realmente cristianos. Te lo pongo de esta manera y te narro un poquito algo de mi vida. Cuando yo era joven, no hace mucho tiempo, hace 5 o 10 años atrás, tenía yo 12, 13 años, me encantaba el fútbol, ustedes saben, me encantaba el fútbol. Cada sábado y domingo esperaba los partidos y ya era lunes y ya estaba pensando en el día sábado y en el día domingo. Y un día antes del partido, toda la semana estaba pensando en el partido, y un día antes del partido preparaba todo. Mi mente estaba siempre en todo esto, preparaba mi short, me acuerdo que tenía en mi cama ahí, ponía mi playera, ponía mi short, ponía mis medias, ponía mis espinilleras, ponía mis zapatos de fútbol, hasta ponía, hermanos, recuerdo muy bien, ponía mi pomada de yodo para cuando estuviera a punto de entrar pudiera calentarme, porque a veces jugaba 1 o 2 partidos, a veces hasta 3, y ponía mi pomada de yodo en mis piernas. Era algo que yo comprendía. Y era algo que yo esperaba realmente ansiosamente, hermanos. Nada podía quitar de mi mente este evento que iba a estar, que sucedía. Y hacía todo lo necesario para estar presente cada día en estos partidos. Y me preparaba físicamente, me preparaba mentalmente, incluso me preparaba en cuanto a tiempo. Haz de cuenta que llegaba, si me citaban a las 11, como aquí en la iglesia, ¿no? A veces citamos a las 11. A las 11 ya estaba, hermanos, ahí. Antes, para que me diera tiempo ponerme mis medias, era algo especial, hermanos, y hacía todo esto necesario para poder llegar. Y a veces, te voy a confesar algo, a veces ni podía dormir. El día viernes no podía dormir, pero estaba tan emocionado de que ya iba a ser sábado y el partido era en la mañana, y a veces no podía dormir hasta que llegaba ya el amanecer, se acercaba el tiempo para jugar. Era muy emocionante, no dormía. Obviamente no llegaba al 100% allá, precisamente por eso, pero era tanta mi emoción. Bueno, ¿por qué te digo esto? Un verdadero creyente, uno que realmente tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo. Hace todo lo posible porque sabe que hay esperanza, sabe que hay un evento, sabe que hay algo por venir, se está preparando cada día, cada semana está pensando en esto, cada noche está pensando en esto, incluso su sueño se puede ir porque está pensando, Dios, tengo que purificarme a mí mismo. Esto es, lo muestra mi vida, puede mostrar mi vida estos cambios. La prueba de ser cristiano es lo que crees entonces y lo que entiendes respecto del pecado. Si tú quieres saber si realmente eres un verdadero hijo de Dios, bajo esta prueba moral que nos está presentando ahora Juan, vas a darte cuenta si eres o no cristiano cuando crees y entiendes lo que es el pecado en tu vida. Porque esto es algo que detiene tu relación con el Señor. La prueba de ser cristiano entonces es lo que crees acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? La prueba de ser cristiano es mostrar, no solamente creer en lo que quién es Cristo, no solamente entender tu pecado, sino es mostrar obediencia a Dios, es mostrar amor y pureza hacia los demás. Y hermanos, muchas de estas cosas, de verdad, a muchos nos podrían descalificar muy rápido.
Cuando estás en la búsqueda personal de la pureza y en la búsqueda personal de estar creciendo, de estar desarrollándote, en la búsqueda personal de la santidad, es una forma de evidencia. Todos podrán darse cuenta, obviamente Dios se da cuenta, pero todo el mundo se da cuenta. Esta persona está en la búsqueda de su crecimiento, esta persona está en la búsqueda de obediencia, esta persona está en la búsqueda de amor, porque tiene una verdadera esperanza eterna. Hay una convicción real de esperanza. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se hila la esperanza y la pureza? No pueden ir diferentes. Ahí están las dos cosas tan implícitas. Si tú conoces de la esperanza y dices, yo tengo esperanza en el regreso de Cristo, y el punto es este, pero si tu conducta dictamina otro tipo de carácter, entonces no está relacionado con esa esperanza, porque la esperanza, dice, purifica, nos hace que nos purifiquemos a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos esperando su venida de Cristo, estamos esperando su regreso, estamos esperando su aparición, y esta esperanza de esperar al Señor Jesucristo es la que purifica. El apóstol Juan aquí nos dice, entonces, nos está declarando algo muy importante. Observen el texto, nos declara algo importante. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Obsérvenlo, observen el texto. El texto no nos dice que tiene la posibilidad de purificarse. No dice, y todo aquel que tiene esta esperanza probablemente o podrá algún día purificarse. No está diciendo eso. Tampoco nos dice que si tiene el deseo de hacerlo va a poder purificarse. No es esta palabra la que aparece ahí. Obsérvenlo. Hay una palabra aquí muy especial. La palabra es se purifica. No es un imperativo. Recuerden que los imperativos son importantes en nuestros textos, pero aquí no es un imperativo tampoco. No es un mandato que diga que debería purificarse. El verbo aquí para purificación es agnizo, y este es un verbo que está en presente indicativo. Está diciendo que significa un proceso continuo. ¿Se dan cuenta? Es un proceso continuo. Entonces, esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en el qué? Bajo un proceso continuo. ¿Qué hace cada día? Exactamente, hace eso, se purifica. La pregunta para ti es, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo te purificas cada día? ¿Qué es el motor central para tu purificación? Si sabes que Cristo va a regresar, si sabes que Cristo va a venir, si estamos esperando su gloriosa venida, entonces ¿por qué nuestras vidas no están cambiando? Algo no está sucediendo bien. El verdadero creyente que tiene esa esperanza dada por el Espíritu Santo y que el Espíritu despierta en nosotros, ese es el verdadero creyente que está consciente de que cada día tiene que purificarse, porque un día estará ante la gran presencia de Dios, frente a Él, a un Dios santo, a un Hijo puro, y ninguna impureza estará delante de Él. Es un verbo continuo, es un presente activo indicativo, hermanos. Indica un proceso continuo. El creyente que tiene una verdadera relación con Dios vive con la esperanza, ¿sabes cuál? De verse transformado un día a la imagen y a la semejanza de Cristo. Porque dice, así como Él es puro. Y el texto que estamos leyendo dice que un día seremos a su imagen y seremos a su semejanza, ese día glorioso. Entonces, un creyente verdadero tiene una verdadera relación con Dios cuando vive realmente esta esperanza, cuando quiere ser transformado a la semejanza de Cristo, y cuando más contempla esta verdad, tanto más, hermanos, se purifica del pecado. Entre más esperanza tienes de ser como Él, más a un lado vas a hacer ese pecado. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace el verdadero creyente? Busca limpiarse a sí mismo del pecado que solamente está estorbando, del pecado que está contaminando el cuerpo y el alma. Recuerden, hermanos, que aún tenemos la carne pegada en nuestros huesos. Y si se esfuerza constantemente en la santidad y en la reverencia de Dios, está mostrando una relación con Él. Primero a los Corintios, en el versículo 1 del capítulo 7 dice, así que amados, observen, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, vean, van en paralelo a lo que estamos estudiando,
puesto que tenemos tales promesas, observen esto, muy importante, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Realmente lo estamos haciendo? Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos. ¿De qué, Señor? ¿De qué, Pablo? ¿De qué quieres que me limpie? De toda, ¿qué? Contaminación de carne. Ahí está. ¿Cuántas cosas adulteran o se prostituyen en contra de Dios, nuestra carne? Limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Y de qué? Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta? El llamado es a purificación, a purificarnos nosotros. Esta palabra, hermanos, purificación, a ver si la tengo aquí. Esta palabra, se purifica, significa o indica limpiar, dedicar a Dios, purificarse a sí mismo. El punto es este, hermano, lo que significa es apartarse de lo prohibido. Eso es lo que significa. Entonces, si tú tienes esperanza, ¿qué debes hacer? Tú mismo te apartas ¿de qué? De lo prohibido. Alguien que dice ser creyente no tiene la capacidad de apartarse de lo prohibido y su constancia es estar en eso, hermanos. Hay mucha duda de que hay una relación personal con Cristo. Hay mucha duda. ¿Por qué, hermanos? Porque la purificación, la santidad, la justicia, hermanos, es obviamente algo que Dios desea de nosotros y no lo contrario. ¿Se dan cuenta? Dios desea nuestra santificación. Él nos ha llamado a nuestra santificación. Es la santificación, hermanos, nos lleva a la disminución de todos nuestros pecados cometidos, nos lleva a la disminución de alejarnos de todo aquello que nos estorba y por el contrario nos lleva al aumento de la santidad. Esto es la santificación. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, piénsenlo, hermanos. En base a todo lo que he expuesto hasta ahora, piénsenlo de esta manera. Hoy en día parece faltar mucho este entendimiento. En nuestra cultura de hoy parece que esto no es una realidad. Parece que no hay una preocupación por ser santos, por la santidad. Parece que no hay una preocupación por la pureza de la vida. Y no debe ser así, hermanos. Aún parece que esta no preocupación está arraigada dentro de las iglesias. Porque cometemos errores o cometen errores al transgredir y violar la ley de Dios y cometer pecado tras pecado. Y Dios, hermanos, quiere que nosotros seamos santos. Recuerden ustedes, Romanos capítulo 12, en el versículo 1, dice, somos llamados ¿a qué? A que presentemos vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos. ¿Cómo los debemos presentar? Es un sacrificio vivo. En este tiempo, en este momento, es un sacrificio vivo. ¿Qué debo presentar? Vuestros cuerpos. Un sacrificio vivo como santo, agradable ¿a quién? A los hombres, a los que me incitan, agradable a Satanás, agradable a mi carne que satisface todo mi egoísmo. No, dice que presentemos a Dios nuestros cuerpos de una manera sacrificial, de forma viva, santa, agradable ¿a quién? No es más que a nuestro glorioso Dios, hermanos. Es a Él a quien nos pide. Él es nuestro culto racional. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación. Y aquí está, ¿de qué? De nuestro entendimiento. Yo no debo tener temor por las cosas de hoy. Satanás no debe atemorizarme con las cosas que están sucediendo. Debo estar cuidadoso, debo de estar al pendiente, sí, pero no debo atemorizarme porque hay una esperanza en mí y esa esperanza no la he sacado más que por medio de la renovación del entendimiento. ¿Cuál es? Que Cristo es mi esperanza, que las cosas para mí no han terminado, que aún un día seremos glorificados y Dios ha prometido que estaré en su presencia. Y esto comprueba cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es agradable y perfecta, hermanos. Entonces, estamos llamados a ofrecer nuestra vida como sacrificio, obsérvenlo. Sin mancha, un sacrificio perfecto, un sacrificio santo. Si se dan cuenta, hermanos, bajo todo esto que hemos estado leyendo, si se dan cuenta,
El deseo del Señor es tener una iglesia santa. El deseo del Señor es que tú y tú y tú y tú, que ahora están sentados en su casa y que antes estábamos congregados aquí, que quiere el Señor, y por medio de la Escritura lo sabemos, quiere el Señor tener un cuerpo santo, una iglesia santa, una iglesia que verdaderamente cuando contraiga ese matrimonio solamente serán llevados aquellos que realmente se han comportado como el Señor quiere, se han comportado con esa esperanza y que los ha llevado a la purificación de sí mismos. Esto es alejarse de toda maldad, alejarse de todo pecado. Dios desea un pueblo santo. ¿Recuerdan 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3? Pues la voluntad ¿de quién? ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es más que una cosa. ¿Cuál es? Santificación. Cada vez que tú sales, haces algo malo. Cada vez que tú piensas en algo malo, algo totalmente contrario a la Escritura, cada vez que tú en tu interior, en tu exterior se manifiestan cosas que no son la purificación de ti mismo para la santificación, hermano, no estás bajo la voluntad de Dios, no estás en lo que Dios desea de nosotros. Dios quiere una iglesia santa. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes cómo le llamaba Pedro, o cómo le llama Pedro según las Escrituras? ¿Cómo nos recuerda el apóstol Pedro? ¿Cómo nos identifica el apóstol Pedro a todos nosotros? Nos identifica como una nación santa. Pedro dice que somos una nación santa. Estamos compuestos de una nación. Toda iglesia local que en su conjunto es la iglesia universal y que un día será arrebatada. Pedro dice, esta es una nación santa. Recuerden ustedes 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y observen, hermanos, aquí está, esta es la etiqueta con la que nos está caracterizando. Piénsenlo ustedes, ¿soy parte de la nación santa? Vosotros sois. Fíjate si estás en esta nación. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. La purificación es muy importante, hermanos. No podemos leer la Escritura nada más y decir que tenemos esperanza y esto nos lleva a purificarnos a sí mismos. ¿Pero qué significa esto? La purificación es sumamente importante. Si tú crees que te estás purificando llegando a la iglesia y después teniendo tus eventos personales, si tú crees que te estás purificando llegando a la iglesia los domingos y teniendo tus conductas irracionales ante los ojos de Dios, déjame decirte que estás equivocado. Es tan importante la purificación, es muy importante porque el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Quiénes, hermanos? Vean el calificativo. ¿Cuál es? El que está limpio, ¿dónde, hermanos? En su interior. ¿Se dan cuenta? Solo aquellos. Debemos, entonces, cada uno de nosotros, al entender esto, saber que no nos estamos purificando de nuestra maldad, porque no tenemos ni una capacidad de eso. ¿Quién lo hizo? Cristo. Pero debemos cooperar. Hay una parte en la que sí nos alineamos a cooperar en ese proceso de santificación, tal como lo dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quiénes? Pecadores. Limpiad, ahí está nuestra participación como humanos. Limpiad las manos, ¿no es cierto? Nuestras manos muchas veces espiritualmente han estado sucias, ¿no es cierto? En muchos de nuestros actos, en muchos de nuestras actividades. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad, ¿qué? Vuestros corazones. Ahí está. Tenemos que participar en este proceso de santificación. El Espíritu hace todo, Cristo hace todo, Dios en su gracia lo ha derramado. Nosotros tenemos que participar en este proceso. Otro pasaje que lo vemos y es tan poco ejecutado por los creyentes, hermanos, es 1 de Pedro capítulo 1 en el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso es un versículo glorioso, hermanos. Aquel que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos. ¿Se dan cuenta? Santos. ¿En qué, hermanos? ¿Cómo mostramos esto? En mi manera de vivir. Es lamentable, hermanos, ver en medios, ahora que estamos hablando de medios digitales, ver en medios digitales a personas que no están haciendo lo correcto, que se están alineando a los pensamientos del mundo, que están complacidos con las formas en el que el mundo se desarrolla, pero dicen ser creyentes. Es lamentable, hermanos. Este versículo dice que si Él es santo, Él nos llamó a ser santos. Ese es el llamado, porque Él es santo. Porque desde el Antiguo Testamento está escrito: sed santo porque yo soy santo. Entonces, observen, hermanos, es un llamado general, un llamado total. ¿De parte de quién, hermanos? Este llamado a santidad no viene de parte del pastor, no viene de parte de la iglesia. El llamado a la santidad, el llamado a un cambio de comportamiento, el llamado a una purificación de sí mismo, es el llamado de parte de Dios para hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Vivir en santidad. La obligación de cada uno entonces es muy clara. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué es lo que falta para entender esta parte? ¿Qué es lo que nos falta a cada uno de nosotros para entender que la obligación a la cual somos llamados es muy clara? Obsérvenlo, hermanos. Tocando texto a texto se repite una y otra vez, que seamos personas dignas del Señor, hijos dignos de Dios, llamados a santidad, que nuestro comportamiento sea diferente. Sabemos muy bien que el Señor desea y ha llamado a su pueblo a ser una nación santa. ¿Saben una cosa? Un aspecto bíblico o un motivo bíblico por el cual nosotros como buenos creyentes debemos purificarnos es que las Escrituras dicen, hermanos, que algún día o en un día establecido solamente por el Señor vas a enfrentar al juez. Un día tu vida va a ser evaluada. Un día mi vida va a ser evaluada. Piénsalo de esta manera. Quiero que te concentres en este momento en lo que te estoy diciendo. Un día, hermano, esto debe de ser algo que te lleve a pensar correctamente. Un día vas a enfrentar al juez. Tu vida se va a evaluar delante de él. Y ese será el momento en que todo va a salir a la luz. Ahora sí, ahí saldrá toda la luz. ¿Qué parte de tu vida puede ser eternamente recompensada si Dios lo ve delante de sus ojos? En unos segundos esa vida va a ser evaluada porque se verá cómo fue hecha tu vida. ¿Y por qué digo esto? Observen 1 Corintios 3, versículo 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Está hablando en su contexto está hablando de los que participan, si tú quieres verlo así, líderes, pastores, liderazgo de la iglesia, pero lo podemos aplicar perfectamente a tu persona. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, piensen en las cosas que se están quemando ahí. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Todo se va a declarar en cuanto a ti, en cuanto a tus hechos, en cuanto a tu vida. Pues por el fuego será revelada. ¿Cómo se quema la hojarasca, hermano? La hoja seca, ¿cómo se quema? En segundos. Piensa en esto. Todas tus obras, todas nuestras obras un día van a ser quemadas. ¿Y qué va a ver el Señor? Ahí no vamos a entrar nosotros, vamos a decir, no, Señor, es que yo construí la iglesia, Señor. Yo estuve ahí poniendo lámparas y compramos micrófonos y ¿qué no hicimos mucho? Esto para él, hermanos, déjame decirte, podría ser heno y hojarasca. Así de simple. El fuego las va a revelar. Y la obra, observen esto es tremendo. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, observe la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a recibir, hermanos? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare,
sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Entonces la Escritura nos habla de esto. Un día vamos a estar delante de Él. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos 11 a 12, también dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga ¿qué? Crecer y abundar ¿en qué? En amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Vivir en santidad, hermanos, por decirlo, y lo vemos claramente aquí, vivir en santidad no es más que muestra de amor entre las personas. El Señor nos hace crecer y abundar en amor unos para con otros. Vivir en santidad implica vivir en amor. Y a veces no está eso ahí. No está eso ahí. Cualquier cosa afecta tu cariño, tu amor, afecta tu vida y todo se descompone. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera relación. No hay un verdadero crecimiento en el Señor. Y el versículo 13 continúa diciendo: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, ¿cómo? En santidad delante de Dios nuestro Padre. Observen, irreprensibles y santidad, ya vimos que es delante de nuestro Dios el Padre, cuando en la venida de nuestro Señor Jesucristo por todos sus santos. O sea, lo que está diciendo es, miren, necesitan vivir una vida santa para cuando el Señor venga y ustedes se pongan ante Él, se pongan sin culpa. Cuando el Señor venga y se pongan ante Él, estén irreprensibles. Pero qué vergonzoso, hermanos, va a ser cuando el Señor venga y nos pongamos ante Él, y aunque no perdemos la salvación, veamos que todo lo que hicimos no tenía valor. Eso sí es lamentable. Entendamos esta cosa, hermanos. Todos vamos a estar ante el Señor. Todos vamos a estar allí en el espacio, en la sede del juicio de Dios, en la sede de juicio de Cristo. Y nuestras vidas van a ser evaluadas. Cada una de las personas seremos evaluadas. No vamos a pagar por nuestros pecados, como les he estado diciendo. No es que vas a ese juicio para ver si eres perdonado o no. Eso ya está dictado. Como sabemos, Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Pero toda la escoria, toda la suciedad, toda la mugre de nuestra vida, todos nuestros fracasos, todos nuestros pecados de nuestra vida van a disminuir, como vimos, la recompensa, hermanos. Van a disminuir la recompensa. Habrá pérdida por todo lo que tú hiciste en esta tierra. ¿Saben? Vivir a la luz de la eternidad, esto es, vivir con la esperanza de saber que hay una vida eterna, no es fácil para la sociedad. Hoy la sociedad está esperando salir del coronavirus. Y ustedes saben, hermanos, no estoy minimizando, pero te voy a decir, la enfermedad más grave del mundo es el pecado. Y la gente hoy, vivir a la luz de la eternidad, le cuesta trabajo a la sociedad entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta trabajo? Porque hay mucha influencia pecaminosa. Hay mucha influencia pecaminosa. De hecho, muy poca gente, y como decía hace un rato, incluyendo a los cristianos, hacen eso. Muy poca gente, hermanos, no se deja influenciar por los pecados. Vivir a la luz de la eternidad muchas veces cuesta a los cristianos y obviamente a los cristianos y a la sociedad, obviamente. Porque si lo hicieran, otra cosa serían las familias. Y si lo hicieran y si vivieran a la luz de la eternidad, otra cosa sería, no solo en las familias, sería en la iglesia. Y no solo en la iglesia, en la sociedad. ¿Te das cuenta? Nos aferramos a esta vida que solo nos está presentando intereses egoístas. Esta vida nos da cosas egoístas. Buscamos beneficios solo para ti, solo para mí. Es lo que estamos buscando. Buscamos tener las posesiones materiales que satisfagan nuestros intereses. Piensen, hermanos, fuimos a comprar, apenas anunciaban el coronavirus y fuimos a Walmart y queríamos comprar un frasco de
de gel antibacterial, ¿sabes cuántos había? Ni uno. Es como una forma egoísta de vivir, ¿no es cierto? Lo quiero para mí, todo es para mí. Buscamos tener las posesiones materiales que satisfagan mis intereses. Pero eso por eso, hermanos, nos resulta muy difícil vivir con este tipo de esperanza. Porque la esperanza es para muchas personas, incluyendo a veces a algunos que dicen ser cristianos, la esperanza está basada no en el regreso de Cristo, no en la transformación del cuerpo que falta aún por venir en nosotros, no en las promesas del Señor, sino en lo que se puede ver. Entonces la vida es muy cómoda para nosotros, si es así. Todo está al lado de nosotros para mantenernos bien, para entretenernos. Por estas razones que tenemos poco interés por lo que nos espera en el futuro. Porque las cosas de esta tierra nos entretienen demasiado, hermanos, nos satisfacen demasiado. Pero ¿saben una cosa? Vivir a la luz de lo que nos espera en el cielo es un motivo de esperanza. Si tú vives a la luz de lo que va a venir en un futuro, es un motivo de pureza. Vivir con la comprensión de que vas a enfrentarte al Señor y ser recompensado eternamente, esto es, sobre la base de tu santificación, sobre la base de tu santidad, es en sí mismo una motivación para que nuestra esperanza en el regreso de nuestro gran Señor Jesucristo no sea solo algo que se está especulando, hermanos. Porque muchos lo especulan, piensan que probablemente va a ser, pero es una realidad, Cristo va a regresar. ¿No es cierto? Y si tú tienes esa esperanza, va a haber muchas implicaciones. ¿Cuáles son? Un cambio de conducta de vida. Debes purificarte a sí mismo. ¿Cómo sabes que alguien es un cristiano? ¿Cómo sabes que alguien es un cristiano? Lo hemos estado estudiando en 1 de Juan. Juan nos ha dado pruebas teológicas, básicas, espirituales, nos ha dado pruebas morales. Y observen, otra vez aquí, nuevamente nos está dando Juan, nos revela aquí una prueba moral. Obsérvenlo, nos da otra prueba para determinar si eres un verdadero creyente o no. ¿Cuál es? Si has estado atento a esta clase, vas a entender cuál es. Vivir a la luz del regreso de Cristo. Esa es una prueba de que eres un verdadero creyente. Si tú estás viviendo sin pensar que Cristo va a regresar y te sales de tu casa y haces lo que quieres, regresas a tu casa y haces lo que quieres y no hay nada en tu mente en cuanto a la esperanza que tienes que te debe de llevar a purificar, algo también, repito, no está bien en tu relación con el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, esperaba al Señor, ¿no es cierto? Yo veo la Biblia y veo cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! ¡Qué esperanza de Pablo! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Aún en las cosas materiales. Y a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, observen. Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo a los filipenses, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. No está en esta tierra material. No está en esta tierra que muchas veces complace mi cuerpo. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde también, ¿qué dice Pablo? Y incluye a otros y se incluye él. Esperamos. ¿Qué estás esperando, Pablo? ¿Qué estás esperando desde el cielo mientras estás evangelizando, mientras estás mandando tu mensaje, mientras no doblegas tu boca, sino que manifiestas y hablas de la resurrección? Dice Pablo, ¿esperamos a quién? Al Salvador. ¿A quién? Cristo. Hermanos, déjenme ser, si quieres, duro en esto. Yo no espero el coronavirus. Yo espero a Jesucristo. Espera a Jesucristo. Y mientras lo esperas, purifícate a ti mismo. Esto es, quita todo tropiezo de pecado que hay en tu vida y que no te permite tener esa relación con el Señor y vivir esta vida que nos resta aguardando la venida de Cristo. Mi pregunta para ti es, ¿vivimos en esa expectativa de espera? ¿Vives esperando como Pablo al Señor Jesucristo? Ese es el elemento crítico, hermanos, que nos debe motivar a la santidad.
Si estás esperando, ¿qué hacen las mujeres, hermanos? Cuando van a tener una buena cita o van a tener una visita de una familia, ¿qué hacen las mujeres? Se quedan sentadas, ¿no?, en su sillón, la casa toda sucia, no se pintan, no se arreglan. No. Alguien que tiene la expectativa de la visita de alguien se prepara, limpia, purifica, cambia. Hermanos, si va a venir el Rey de Reyes, ¿por qué no hemos de purificarnos a nosotros mismos mientras Él llega? Los verdaderos creyentes, mientras esperan la venida de Cristo, se purifican a sí mismos. Los verdaderos creyentes viven con esperanza y están motivados por esta esperanza a la pureza. No es cuánta gente metemos aquí a la iglesia, hermanos, no es cuánta gente ganamos para el Señor Jesucristo, no es cuánto es el número de asistentes que nos ven en esta clase por internet, por Instagram, no es cuánta gente nos está viendo, no es cuánta gente presenció este sermón esta mañana, no es cuánto vas a ofrendar en este día, no es eso. Lo que está sucediendo aquí es cuánto hay dentro de tu corazón realmente que está motivado bajo la esperanza en quererte purificar a ti mismo. ¿Cuánto hay de tu verdadera relación con Dios? Y aquí termino, hermanos. El apóstol Juan nos ha estado enfatizando la pureza. Una pureza moral que todo creyente debe demostrar por medio de una vida santa. Tu vida en santidad va a mostrar tu relación con el Señor. Y Juan nos indica cuál es la medida para hacerlo. ¿Y cuál es la medida? Así como Cristo es puro, así los creyentes debemos esforzarnos a ser puros. No es que Cristo vino y se purificó, porque Él no tenía que purificarse de absolutamente nada. Él es santo, Él es limpio, sin pecado. ¿Se dan cuenta? Sino que pone el parámetro y dice, así como Él es puro, nosotros debemos intentar llegar a esa misma pureza mientras estamos aquí. Nos debemos esforzar para ser puros como Él. Los que esperan entrar a la presencia de Jesucristo, a la presencia del Hijo puro de Dios, debemos ser puros nosotros mismos. Nadie puede mantenerse puro de este modo por su propia voluntad, por su propio esfuerzo. Nadie puede hacerlo así. Y nadie puede limpiarse para ser puro. Solo Cristo lo hace en nosotros. Pero puedes andar continuamente en una luz verdadera. Y la única manera de que esta luz haga efecto en tu vida, que es la palabra revelada de Dios aquí en Cristo, esa palabra va a ser el poder purificador que va a transformar tu vida. Así que toma en cuenta muy bien estas dos palabras. Tómalas muy bien. Por nada están escritas ahí. Él dice, va a venir. Lo vamos a tratar de explicar la próxima semana. Va a venir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Va a venir. ¿Cuáles son los elementos que van a demostrarme esta esperanza? Lo vamos a ver la próxima semana. Pero qué importante es entender. Esperanza implica pureza. Y pureza implica abstenerme de todo pecado delante de un Dios santo mientras lo estoy aguardando, mientras espero su venida. Necesitas a Cristo, necesitas a su Espíritu, necesitas tener esta esperanza. Si no, el mundo oscuro que aparentemente tiene tanta esperanza, un día te va a defraudar. No vas a encontrar nada bueno en él. En Cristo está la salvación. En Cristo está el poder para ser transformados. Y ahí está la fuerza para que tú mismo puedas hacer a un lado cualquier cosa que está contaminando tu alma. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta mañana tan preciosa. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de abrir tu palabra y ver en una sola palabra
tanta instrucción, Señor, que nos dejas en la Escritura. Señor, si somos hijos tuyos y tenemos la esperanza de tu venida, de una vida eterna, de una herencia, Señor, Padre, produce en nosotros lo que estás escribiendo aquí. Haz que nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, sean sometidos a ti y no al pecado, para que cuando tú regreses, Señor, en la persona de tu Hijo, Padre, nosotros no nos alejemos de ti avergonzados. Cuando llegue el tiempo del juicio, Señor, nosotros podamos ver que nuestras obras resistieron, Señor, la prueba. Aún con ese fuego que no sé, Señor, no creo que sea un fuego suave, tenue. Es un fuego consumidor. En segundos quedarán consumidas nuestras obras, Señor, porque no tienen peso. Padre, perdónanos. Perdónanos por nuestras obras, que a veces las queremos hacer tan soberanas, pero ante tus ojos, Señor, son hojarasca. Señor, queremos purificarnos para que nuestras obras ante tus ojos sean para tu gloria, Señor, para tu honra. Ayuda a cada hermano de la iglesia, a cada persona que ha de llegar a conocerte, Señor, por medio de estos mensajes, que puedan entender esta realidad, practicar esta realidad, vivirla, Señor, y esperar pacientemente la promesa, Señor, la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo, nuestro Señor. Amén.